gente, ¿y qué tal? ¿Ustedes ya han sido perseguidos injustamente por el fiscal Domingo Pérez? Sean bienvenidos a una nueva edición de Jungla Salvaje, el único programa que te demuestra que las lágrimas de un político son las mismas que un cocodrilo cuando está triturando a su presa. Y como sabrán, esa presa es el pueblo peruano. Y nada pues, comenzamos. Yo hace un par de semanas hablé de una entrevista que le hicieron a la señora Keiko Fujimori desde El Periódico, con una indiscutible seriedad y con un enorme prestigio llamado El Trome. Allí al costado de la malcriada estaba la foto de Keiko con el texto "Castillo ha sido correctamente condenado". Y yo dije claramente, si bien no se puede esperar una correcta confrontación ante una candidata tan polémica, por no decir peligrosa para la democracia, en un medio como El Trome. De todas maneras, el periodista Johnny Valle mostró un nivel superior al que hubiera ofrecido, por ejemplo, Milagros Leiva. ¿Y quién lo hubiera adivinado? Poco tiempo después, la franelera número 1 de los poderosos, la que quería bailar con el presidente Gerí, la que causa náuseas hasta a Beto Ortiz, la princesa de muy lejano, Fiona Milagros Leiva, entrevista a la candidata a la presidencia del partido Fuerza Popular. Y aunque yo la atiné e hizo una entrevista peor que la de un diario chicha, nunca me imaginé que podría caer tan bajo esta supuesta periodista. La entrevista fue más un episodio de Nunca Más, un sketch del especial del humor imitando a Laura Bozzo, donde íbamos a escuchar el terrible caso de una pobre mujer que fue obligada a entrar en política después que su padre fue injustamente encarcelado por una mafia de caviares y terrucos. Pero lo dicho, un sketch de JB, porque ni siquiera la señorita Laura llegaba a ese nivel de parodia ensayada. Hay un momento que Milagros Leiva invita a pasar a otros miembros de ese basurero naranja que llama partido y también a su hermana Sachi. Y después de un montón de anécdotas tristísimas y que obviamente nunca fueron así como la cuenta la señora Fujimori, hablo de Keiko y de Sachi, pero después de tan conmovedor momento, Leiva le dice a Keiko: ¿no quieres decirle algo a Sachi? Mírala y dile lo que sientes, Keiko. Es así, tal cual. Vean el video si no me creen. Psicóloga te crees, Milagritos. Terapia de familia vienes a hacer acá. Vamos, señora Keiko, haga catarsis. Yo sé lo difícil que ha sido ver a su padre encarcelado y que encima usted fue injustamente apresada sin sentencia alguna. Usted no debería participar en política. Debería estar con su familia, que la quiere mucho. Y en eso sí te doy la razón. Keiko, lárgate de la política. Vete a tu casa, tus hijas sí te tienen que aguantar, nosotros no. La sesión de la doctora Leiva se dividió en 3 partes: pasado, presente y futuro. La parte de pasado, lógicamente, incluyó desde el gobierno de su padre, ese dictador que ella se niega a llamar dictador. Y no sé, alguien que compró la voluntad de toda la prensa, de toda la oposición, que desapareció personas inocentes con grupos paramilitares, que dio un golpe de estado para cambiar la constitución y que planeaba estar 15 años en el poder, es algo que creo, si lo hubiera hecho, no sé, Verónica Mendoza, la llamarían dictadora y prohibirían que sus hijos vuelvan a pisar el país. Ese debió ser tu destino, señora K. Ella tiene una versión muy cinematográfica de todos los eventos que sucedieron en su vida, desde el momento que es arrastrada por el chino a ser primera dama, ya que ese dictador tenía que disimular el hecho de que su esposa y madre de Keiko había huido de esa vida de esposos, con presuntos episodios de tortura. La pobre Susana Iguchi era imitada como inmune a la electricidad por parte del desgraciado de JB. Y aunque lógicamente Keiko prefirió hacer caso a su padre y dejar a su madre, por decirlo suave, apartada, por no decir abandonada por su propia hija, pero según Keiko, fue la misma Susana Iguchi que le dijo que acepte la invitación de su padre. Aunque bueno, nadie mejor que Susana Iguchi para decir que lo mejor es hacer caso a la voluntad de Alberto Fujimori. Y además, la propia Susana Iguchi, en su lecho de muerte, recibió la llamada de Alberto Fujimori. No como algo circunstancial, sino porque el médico le dijo a ella, a Keiko y a sus hermanos, que la pobre señora Iguchi no se iba de este mundo porque estaba esperando algo. Y según ellos, eso era una llamada del esposo que la atormentó toda su vida.
unos cracks sus hijos. Y el chino le dijo que si tenía que irse, vaya yendo, que él después la va a alcanzar. Y que no se preocupe, que sus hijos ya se han reconciliado, refiriéndose a la gresca de Keiko y Kenji, lo que por supuesto nunca ha sucedido. Ellos no se soportan. Y que cómo culpar a Keiji por culpa de Keiko y sus congresistas que lo espiaron, es que Kenji es denunciado y hasta inhabilitado para participar en política. Con hermanos así, uno no necesita enemigos. Y mencionó largamente su época en la cárcel, tratando de causar pena, como si no debiera seguir ahora mismo en Santa Mónica, como si los fiscales la hubieran perseguido por su inocente acto de recibir millones de dólares de empresas corruptas, como si la única razón de que esté libre ahora mismo no es que el Tribunal Constitucional, que eligió este Congreso sin permitir un debate, y con una presidenta que ha declarado ser muy agradecida con la labor del presidente Fujimori y que no declaró su inocencia, ojo, sino que, como el Perú está tan atrasado, en ese momento, en el 2011 y 2016, recibir aportes irregulares siendo un partido político no era delito, algo que se ha corregido, y ahora sí lo es. Así que, ¿por qué no lo haces de nuevo, Keiko? Si tan segura estás de no haber cometido ningún delito, vamos, hazlo de nuevo. Anda, hazlo. Y seguimos con las novelas, porque Keiko cuenta cómo sus hijas fueron las más afectadas en su época durante la cárcel, pero que lo supieron afrontar con gran madurez. Inclusive, una de ellas proponiendo que la Navidad la celebren otro día, el día que le tocaba visita. También cuenta cómo de grande era el amor que sentía sus hijas por ella, que le escribían y le enviaban una carta todos los días en un cierto lapso de tiempo. Y también que el día que presentaba su primera apelación, ella creyó que iba a salir libre, y sus hijas la esperaban en su casa con unos globos. Y saber o imaginárselas reventando esos globitos le causaba mucho pesar. Y Dios mío, pobrecita, pobre mujer, cómo ha sufrido. Hay que dejarla ser presidenta y ya destruir la democracia, aunque sea un ratito, por sus hijas, por sus globitos. Pero ya hablando en serio, un poco aunque sea, lo que más me revienta de la señora Leiva es que lleva la entrevista y hace las preguntas no como una periodista, sino como una amiga, como una comadre, como una cómplice se podría decir. Y le pregunta a Keiko sobre el bullying que sufrió su hija Kiara cuando incursionó en el mundo de las pasarelas, y que cualquiera, aunque no sea fujimorista, ve inadmisible y cobarde que se metan con las hijas de una persona por venganza a esa persona. Y yo podría darle la razón, pero hablando del dolor de madres, ¿por qué no le preguntó sobre las madres de los desaparecidos en La Cantuta, en Barrios Altos, por la matanza de Juliaca ejecutada por Dina Boluarte, y que su partido, el de Keiko, la blindó para que no se le investigue y que mucho menos se le vaque? Estas madres, ¿no cree, señora Leiva, que han sufrido un poco más que la señora Fujimori respecto al dolor ocasionado a sus hijos? Que el bullying está recontra mal, pero comparado con arrebatarles la vida, como que queda bastante ridícula la comparación. Por lo menos, Kiara Fujimori puede escuchar a su madre diciéndole, tranquila, procura no hacerles caso, son solo unos envidiosos. Mientras que las madres de estos pobres desaparecidos en la dictadura de Alberto Fujimori y la represión violenta de Dina Boluarte, esas madres no pudieron ni siquiera decirle a tiempo a sus hijos, por favor no te mueras, quédate conmigo. La realidad es cruel, ¿verdad? Y el fujimorismo es un peligro muy real. En un instante la señora K nos dice a todos que la izquierda y los caviares son los que votaron y llevaron al poder a Castillo y a Dina Boluarte. Que no la acusen a ella de nada porque ella no ha gobernado todavía. Eso es lo que resalta ella. Y es que durante la entrevista también dijo 1000 veces que el Congreso no gobierna, porque el Ejecutivo es quien tiene el 90 o 95% de decisión en el rumbo de un país. Y entonces, ¿quién vacó a Vizcarra? ¿Quién vacó a Pedro Castillo? ¿Quién mantuvo a Dina en el poder a pesar de ser 1000 veces peor que Vizcarra o Castillo? ¿Quién sacó a Dina en el momento que ya no les era útil? ¿Quién está manteniendo a Geri a pesar de haberse reunido con decenas de empresarios chinos y tener una lista enorme de amiguitas que han ascendido rápidamente estos años? ¿No fue, y es acaso, el Congreso? El mismo Congreso que cambió el artículo de la Constitución que decía que era un Congreso unicameral para ser bicameral. Y a diferencia de lo que iba a ser Vizcarra, un presidente, el Congreso lo hizo sin ningún referéndum de por medio, solamente poniéndose de acuerdo, teniendo entre varios partidos algo así como un pacto. Señores, Keiko no le dijo una sola verdad a Milagros Leiva. Bueno, tal vez que Mark Vito le fue infiel,
lo que por lo menos insinuó de manera bastante evidente. Pero bueno, ¿cómo culparlo, no? Si hubiera habido un periodista de verdad recriminando las respuestas que daba, que no era tan difícil, yo mismo, que soy un ignorante, que empecé el año pasado, se podría decir, he podido deshacer casi todas sus respuestas. ¿Qué no le habría hecho el señor Hildebrand, la señora Rosa María Palacios, por ahí Mónica Delta? Y si nos vamos a internet, Paolo Benza, Curwen, Cifuentes. Cualquiera de esos hubiera trapeado el piso con la señora Keiko. Y por eso jamás irá con un periodista de verdad. A estas alturas no se siente la necesidad de incomodarse. Total, siempre habrá una sarta de zombies nostálgicos del Chino Rata que votarán por ella y que así esté casi asegurado su segundo lugar para poder estar en una segunda vuelta. Pero la realidad, señora K, nunca serás presidenta. Sigue mandando en las sombras, escondiéndote, conspirando. Nunca vas a ser presidenta de este país. Yo sé que te duele. Por más poder que tengas, yo sé que te duele. El día domingo 1 de febrero se llevaron a cabo los premios Grammys, que supuestamente premian a la buena música que se ha estrenado durante todo el año. Digo supuestamente porque después de los 25 años ya no estás a gusto con ninguna música moderna. Mismamente del que voy a hablar no me parece una música que sea la gran cosa. Pasa que creo nos hemos acostumbrado tanto a tomar gaseosa caliente que cuando le ponen un cubito de hielo a una, ya nos parece un elixir del cielo. Disculpen que haga la analogía con gaseosas, pero es que me encantan las gaseosas. Yo quería hablar de Bad Bunny, quien ganó el premio al mejor álbum musical del año, siendo la primera vez que un álbum en español gana este galardón. Por supuesto, eso tiene mucho mérito. Pero insisto y dejo claro que a mí la música de Bad Bunny no me gusta lo suficiente como para decirle la mejor música de ningún año en realidad. No es mala, puedo escuchar algunas canciones en algún momento, pero por ejemplo, no para pagar varios cientos de soles con tal de verlo en un concierto. A mí me parece un desperdicio de dinero bastante importante. Dinero que tranquilamente pudiste regalarlo a los pobres si es que tanto te sobraba. Pero bueno, en fin. Sin embargo, algo que destaco de Bad Bunny es que ya sea por buscar el aplauso fácil o por simple sentido común, de vez en cuando dice algunas verdades. En esta oportunidad dijo que debe desaparecer o largarse el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, o el popular ICA. No sé si se pronuncia así, los gringos son burros para hablar español, así que me permito ser burro para el inglés. Y además sentenció que no son animales, sino que son americanos, es decir, ciudadanos. Es decir, son personas. Y es que pasa que este servicio de control ha recibido muchas críticas y protestas de los propios gringos porque ya se están pasando de desgraciados. Están matando a personas por oponerse a que se los lleven o por tratar de impedir que se lleven a un amigo o a un familiar. Y de ello ya hay un par de fallecidos. Y es que la sorpresa no es ninguna. Los gringos, en su mayoría, siempre han sido racistas. Y ahora por fin tienen un presidente que los representa muy bien. Por ahí soy muy joven o muy tonto para entender el deseo que tienen muchos latinoamericanos de viajar a ese país y encima después vivir en ese país. Imagino que los dólares son atractivos, pero a cambio de estar en un lugar donde nadie te quiere y que te ven como personas de segunda clase, incluso por los mismos latinos que ya han conseguido regularizarse, esto entre muchas comillas, pues no sé, diría que no vale la pena incrementar el ego de esos rancheros que creen que la leche chocolatada viene de las vacas marrones. No es broma, investiguen lo que acabo de decir. Y ya para acabar, algo chiquito sobre Geri. Algo que ya se sabe de este tipo, que es que mientras esté en el poder, siempre habrán mujeres relativamente jóvenes que adquieran casi de la noche a la mañana puestos de trabajo con sueldos mayores a 6,000 soles. Pero como siempre uno espera que sea un poco más disimulado, que no se venda tan claramente como un jeropa. El reportaje de Cuarto Poder menciona a 5 señoritas: Guadalupe Vega, Cristina Beraún, Violeta Beas, Fiorella Melgarejo y Alicia Camargo. Estas señoritas fueron, vamos a decir que entrevistadas por el señor presidente en el despacho presidencial por amplios periodos de tiempo. Miren, yo me dedico al reclutamiento y me he entretenido conversando con candidatos o candidatas y creo que mi tiempo mayor de una reunión ha sido no más de 45 minutos. Porque luego puede quedar filtros adicionales y además tengo otras cosas que hacer. Y por eso pienso que un pobre asalariado, sin responsabilidad política, o sea, no hay gente cuya vida dependa de mí. Pero aún así, no puedo perder más de una hora en una entrevista de trabajo. Pero el presidente de un país que necesita soluciones para materia de inseguridad y que millones de vidas
dependen de él, pues sí, tiene unas 5 horitas libres para entrevistar muy a profundidad a varias candidatas. Porque, ojo, se han detectado en distintos medios alternativos o independientes que en total son 15 señoritas que han tenido extensas reuniones con el presidente y que luego han conseguido trabajos con sueldos muy generosos. Si alguna de estas chicas me están viendo, porfa, quiérete un poquito y denuncia lo que sucedió en esas entrevistas. Que dudo que te haya tomado más de 4 horas dibujar un hombre bajo la lluvia. A menos claro que te gusten ver gotas. Y eso es todo por esta ocasión. Muchas gracias por quedarse hasta el final. No se vayan sin dejar su like si les gustó la información que compartí. Y no se olviden de suscribirse al canal de SMen. También pueden buscarme en TikTok como @mirasmen. Yo estaré feliz de entretenerlos. Sin más que agregar, me despido. Muchas gracias. Chao.